Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento en nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados, piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto, deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Cuando está cansado y exhausto. Somos los más vulnerables. Y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Toda es verdad, no parte verdad, toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos en los que somos más débiles. Y crea duda en nuestra mente. Y me he fijado que al hablar con personas que en verdad están bajo tentación por algo, es sorprendente cómo pueden citar pasajes que no tienen nada que ver con eso. Y tratan de interpretar ese versículo bíblico y dicen, pues nadie es perfecto. Él tenía este problema y aquel problema. ¿Y qué pasa? Cuando vienen a darse cuenta, se han justificado ante el pecado. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? Mira, el diablo es un mentiroso, es un engañador. Le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Porque al ser tentado, quizás usted diga, bueno, creo la Biblia, pero hay partes que no son relevantes. ¿Qué parte es esa? O esa es solo su interpretación. Pero le pregunto, ¿cómo interpreta no robarás? ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No darás falso testimonio? ¿Cómo los interpreta? Hay solo una manera de interpretarlos. No debes hacerlo. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Sin embargo, he escuchado gente decir, bueno, esa es su interpretación, pues ¿cuál es la interpretación de no hagas? Y lo que deseo decir es, no dudarás de la palabra de Dios. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables, crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto, quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiera debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo,
solo déles la palabra de Dios. Quizá digan, no conozco la palabra de Dios, por eso debe leerla. No basta solo venir a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabernosla toda, pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y mire, cuando comenzamos a tratar de razonar no hagas, es decir, bueno, no deberías, eso no es lo que dice, no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones. Y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo, o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos. Y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. Y Satanás le dirá a la gente joven, oh, eso está bien para tus padres, pero ¿sabes qué? Ellos son unos viejos. Oh, eso era verdad hace mucho tiempo, pero ahora no. ¿Qué parte de la Biblia es obsoleta? Ninguna. El Nuevo Testamento nos interpreta el Antiguo Testamento. Entendemos la verdad de la palabra de Dios, pero si no, mire, en donde sea que se elimine la palabra de Dios habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad. La distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues, no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo, podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? ¿Es la verdad o no? Si no es la verdad, entonces, ¿qué es? Y si parte no es verdad, ¿qué es? Y si hay algo que no es verdad, ¿qué es? Es la palabra del Dios vivo, verdad de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad, y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente, hace su mayor esfuerzo para dividirnos, nos entrampa con mentiras, nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos, así que o la queremos o no. Pero Satanás crea división, porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo, tiene un pie en nuestra vida porque pasa esto. Si logra que dudemos, preste mucha atención, si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo. Y hace esto, paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él, es un mentiroso, un engañador. Y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios.
Y si dudamos un poquito de su palabra, dudaremos más. Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. Cómo pensamos. Si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios, o lo creemos o no. No se trata de creer parte, sino todo. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, habla del cielo y el infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo. Satanás le mentirá. Le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude de la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz, puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero cree la verdad de la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando conteste esa pregunta, sabrá si cree o no en la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna. Y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentarán ante ti y ahí tendrán la certeza de que les decías la verdad, pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.